Palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Y quisiera preguntar, ¿piensan ustedes que deberíamos orar todo por este país? Hay muchas personas en cualquier rincón de la tierra y están orando por Puerto Rico. Hoy tuve el privilegio de mandar mensajes por todo el mundo y recibir respuestas, y están orando por nosotros. Y sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Cree usted que es un buen momento para que oremos por sus necesidades? ¿Tiene usted alguna necesidad que nadie puede resolver sino solo Dios? ¿Cuántos tienen necesidad de que solo Dios puede resolver? Ustedes son muchos, pero vamos a decirlo de esta manera: ¿cuántas damas tienen necesidades que solo Dios puede resolver? ¿Se atreven a venir conmigo al frente para que oremos? Pienso que esta es una semana de oración y estudio de la Biblia. Y pienso que en esta semana Dios hará grandes cosas. No por usted ni por mí, sino por su gracia y por su amor. Cada noche vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Y cada noche permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Permita a Dios que cada persona presente y también los que nos siguen en esta semana tengan un encuentro real y personal con el Dios Todopoderoso. Mientras ustedes estén sentados, oren a Dios para que el Espíritu Santo nos acompañe. Creo firmemente que hay una obra con las mujeres que Dios quiere hacer que nunca la hará con los hombres. Hay una obra especial con ustedes, con los esposos y los hijos y las hijas, pero a través de ustedes. ¿Qué sería de mi vida sin mi mamá? ¿Qué sería de mi vida sin mi esposa? Sin mis hijas. No soy feminista, pero creo de verdad que Dios hace cosas con ustedes que nunca la hará con los hombres. Oremos a nuestro Dios. Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias porque en su agenda estaba esta semana, estaba este mes y estaba este año, desde antes de la fundación del mundo, para que nos reuniéramos en este lugar. Querido Dios, gracias, porque muy a pesar de nosotros mismos, usted es misericordioso, clemente y piadoso, grande en benignidad. Usted es el Dios Todopoderoso. Por eso, conforme a su palabra y a sus promesas, conforme a lo que usted registró en su santo libro, cuando dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay damas, Señor, que confían y creen en usted. Le ruego, Padre, que conforme a la fe que ellas tengan, su mano todopoderosa se manifieste en sus vidas. Y a las que no tienen fe, a las que quieren creer pero no creen, pero que han pasado al frente, le ruego, Dios, ayúdele en su incredulidad. Déjenos ver su gloria en esta semana, déjenos ver su gloria en cada hogar, permítanos ver su gloria en todo este país. Que este sea un puerto rico de la presencia de Dios, que este sea un puerto con las riquezas del Espíritu Santo, que esta nación se dé a conocer en todo el mundo como un puerto donde Jehová vino para permanecer.
Señor, gracias por las maravillas que hará en esta semana. Gracias por los corazones que usted conquistará. Gracias por los hogares que usted bendecirá. Y gracias por las personas, hombres y mujeres, que usted ungirá con su Espíritu Santo. Padre eterno, que este país con su bendición sea transformado de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Señor, gracias por bendecirnos. Ahora háblenos a través de su palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Debemos continuar con la serie de esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias. Los puertorriqueños son muy cariñosos. Una vez alguien me preguntó que si me gustaba el tembleque y yo no sabía lo que me estaban diciendo. Y le dije, bueno, vamos a ver. Y cuando lo probé en el hotel o en el cuarto, tenía un rico sabor a coco y de ahí en adelante me gusta el tembleque. Muy bien, vamos a trabajar. Si usted quiere ponerle un título al tema de hoy, llámele así: Noé y el misterio. ¿Cuál es el título? Noé y el misterio. Hemos dicho que la palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer, una verdad que debe ser conocida. Cuando se habla del Evangelio de Dios, se habla del misterio de Dios, se habla de la revelación de Jesucristo, se habla del Evangelio de Dios, se habla también del Evangelio de Cristo. También se habla de la sabiduría de Dios, se habla también de la ciencia de Dios. Se habla del Evangelio según Isaías. Cada uno de estos títulos tiene que ver con la ciencia de Dios que Cristo vino a revelar y a develar. Cuando Cristo viene a la tierra, se descorre la cortina y se da a conocer el misterio que estuvo oculto desde edades eternas. La sabiduría oculta de Dios que no se conocía ni se sabía. Sabiduría que los hombres de esta tierra no conocían, ni aun los príncipes ni los reyes, porque dice la palabra de Dios, si lo hubieran sabido nunca habrían crucificado a Cristo Jesús. Por tal razón necesitamos entender la verdad y la profundidad de esta palabra misterio. Dios es el revelador de los misterios, dice Daniel capítulo 2 versículo 28. Dios revela los misterios y Pablo dice que se lo reveló a él, Efesios capítulo 3 versículo 3 en adelante. Dios da a conocer el misterio de la salvación en Cristo Jesús, Romanos capítulo 16 versículo 25 en adelante. Y así seguimos buscando citas donde Dios revela su misterio. Hace algunos años en la Universidad Unión en Lima, Perú, desarrollamos una serie que se tituló El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. En la página lavozdelconsolador.org, si quiere saber más sobre el misterio y la gracia, entra a esa página, copie todo lo que usted quiera, pero esa serie se llama El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Se hizo un libro, pero lo regalamos, así que entre a la página y tiene toda la serie. Hoy queremos solamente hacer una breve introducción a la palabra misterio, porque es importante e interesante descubrir el misterio de Dios. Jesucristo le dijo a los apóstoles, dijimos la noche anterior, Mateo 13:11, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. ¿Qué hay detrás de la palabra misterio de la piedad? ¿Cómo es que Dios ama a los que no le aman? Dijimos anoche que en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10, el Señor dice que Cristo murió por los débiles, murió por los impíos, murió por los pecadores y murió aún por los enemigos de Dios. Dios te ama, no importa que tú no lo ames, Dios te ama. Y es un amor del que no te podrás escapar. Dios te ama. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Cuando miramos a Jesús clavado en la cruz, vemos una carta de amor. Dios te ama.
Decíamos también en la noche anterior que cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó a Adán y Eva. Siempre Dios busca al pecador, nunca el pecador busca a Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 la Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios está tan empeñado en salvarte que lo puso todo sobre la mesa y lo sacrificó todo por amor a ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos leyendo la Biblia en el libro de Génesis, encontramos a un personaje muy interesante que se llama Noé. Noé y el misterio es el título de esta hora. Ponga cuidado. Cuando la Biblia comienza a hablarnos de Noé, dice la palabra de Dios que en la época de Noé las cosas se pusieron difíciles, las cosas se pusieron imposibles, se hicieron insoportables. Génesis capítulo 6, versículo número 3. Mire lo que pasa al principio y cómo Noé entra en escena. Génesis capítulo 6, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué vio Dios? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Génesis capítulo 6, versículo número 3. Y dijo Jehová, ¿qué cosa? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120. ¿Por qué vendría el espíritu a contender? La palabra el verbo contender nos da una idea de una situación ante un tribunal. No contenderá, no arguirá, no te reclamará, no te emplazará, no te descubrirá, no presentará las evidencias delante de ti el Espíritu para siempre, sino que te daré 120 años de gracia. Versículo 5, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Dice el versículo 5 de Génesis capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Si estaban de continuo al mal, si estaban completamente dañados, si ya se dañaron, entonces la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué no los mató? ¿Por qué le dio 120 años de gracia? Gracia es la palabra. La gracia empieza a entender el misterio de Dios, empieza a comprender el misterio de la piedad. Dios es Dios y Dios te ama por encima de tus pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que tus pensamientos y todo lo que Él quiere para ti es más de lo que te puedes imaginar. ¿Es verdad o no es verdad? Todo el sacrificio que Dios ha hecho por ti, por tu vida, para ti, va más allá de la comprensión humana. Por eso Pablo dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha llegado tan lejos que aún las inteligencias celestiales se sorprenden de la manera como Dios te ama a ti. San Juan capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice el 16? Porque de tal manera, ¿cómo dice el versículo? Porque de tal manera, ¿cómo dice el versículo? Porque de tal manera, ¿cómo dice el versículo? Porque de tal manera. No se puede explicar el amor de Dios por seres que no lo aman. No se puede explicar lo que Dios ha hecho por usted y por mí, siendo lo que nosotros somos. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? El misterio de la piedad. ¿Cómo puede Dios amarme tanto? ¿Cómo puede Dios amarme tanto? ¿Cómo puede Dios, me decía alguien, amarme a mí? Y sacudía la cabeza. ¿Cómo puede Dios amarme a mí? Cuando hablamos de Noé, encontramos cosas maravillosas. Dios decidió darle una gracia de 120 años a los antediluvianos. Pero escuche por favor, brevemente hagamos un seminario de la palabra gracia. Dos palabras interesantes: gracia común y gracia salvadora. ¿Cuál es la primera? Gracia común y gracia salvadora. La gracia común es esa oportunidad que Dios le da a las criaturas de existir en la tierra. La paga del pecado es la muerte.
el regalo de Dios es vida eterna. La gracia común nos enseña, nos instruye que Dios trata a todos los seres humanos como si todos fueran justos, como si todos estuvieran justificados. Y yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad? La gracia común hace que personas malas hagan cosas buenas. ¿Un avión es bueno o es malo? A ver, por favor, ¿el avión es bueno o es malo? Es bueno, compadre. Usted sabe lo que es salir desde su casa, subirse a un avión 18 horas y llegar al otro lado del mundo y predicar y regresar a su casa otra vez. ¿Eso es hermoso o no es hermoso? Antes tenían que pasarse hasta 3 meses para hacer ese viajecito, ahora 18 horas. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Pero usted ve que la gente que hace en los aviones y muchísimas otras cosas, ni le importa a Dios ni le interesa a Dios, pero el Espíritu Santo usa la gracia común o la justificación temporal universal o la justificación forense para que se hagan cosas buenas en manos de gente mala para beneficio de sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es importante la gracia común, sí o no? Bendita sea la gracia común, pero la gracia común no salva a nadie. Ahí te da la oportunidad de vivir para que conozca la gracia salvadora. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? ¿Qué dice Efesios 2, 8? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia, ¿qué cosa? Soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de ¿quién? Un regalo de Dios. La gracia. En casa, en mi casa, en su casa, mi esposa y yo fuimos bendecidos por Dios con 3 hijos, 3 niños, Andresita, Estercita y la Cuni. La gente cuando llega a la casa y quieren ver los 3 chiquitines, se encuentran con 3 gigantes. Bueno, bendito sea el Señor. Pero hay una matutina preciosa que se llama La maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo se llama? La puede copiar libremente en la internet. Ponga La maravillosa gracia de Dios PDF y la puede copiar gratis. Es el único matinal que se ha leído en mi casa por muchos años. No voy a decir cuánto porque tendría problemas con mi familia, ¿verdad? Pero desde que eran chiquitines solo hemos leído La maravillosa gracia de Dios. Pregúnteme, ¿qué matinal estamos leyendo ahora después de 30 años? La maravillosa gracia de Dios. Todo se debe a la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Usted puede ignorar lo que quiera, pero no puede ignorar la gracia de Dios. Noé y su familia se salvaron por la gracia de Dios. Estamos en esta tierra por la gracia de Dios. Esto no se ha acabado por la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Y siendo que estamos empeñados con Dios en que su familia se salve, papá, mamá, los hijos y las hijas, necesitamos por un minuto, por un momento, por un instante, estudiar algo acerca de Noé. Ponga cuidado. Hay un libro que se llama El Espíritu en la vida familiar. ¿Cómo se llama el libro? El Espíritu en la vida familiar. Entre a la página lavozdelconsolador.org y cópielo. Y si les pelean, díganle que yo dije que lo copien. Gratis. Si usted habla italiano, cópielo en italiano. Si habla español, cópielo en español. Y si tiene paciencia, espérese para que lo copie en francés y lo pueda copiar en inglés también. Cópielo. Y cuando vea quién es el autor, dígale al autor que yo le dije que usted lo puede copiar. Cópielo libremente. Allí va a conocer un poco más a Dios y va a entender mejor la historia de Noé. Y yo le pregunto, ¿fue Noé un hombre de Dios? ¿Fue un hombre consagrado? ¿Fue un hombre fiel? ¿Le creyó la mujer a Noé? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Le creyeron los hijos a Noé? ¿Siguieron los pasos de Noé? ¿Se salvaron la familia de Noé? Estamos en el tiempo donde Cristo dijo, será como en los días de Noé. Ahora son los días de Noé. Ahora papá tiene que consagrarse a Dios. Ahora mamá tiene que consagrarse a Dios. Ahora los hijos y las hijas tienen que consagrarse al Señor. Porque muy pronto algo sonará, el cielo se enrollará y el Señor dirá, se acabó el relajo, esta cuestión se acabó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cuando en el libro de Apocalipsis dice que se enrolló el cielo como un pergamino. Dice, como un pergamino que se enrolla. Y cuando usted lee la creación del cielo, dice que Dios desplegó el firmamento como un pergamino. Así que cuando Él venga, dice al pergamino, enróllate. Ahí aparece el Señor. Qué cosa linda.
Una noche estaba durmiendo y me soñé que ya Cristo venía. Ay, compadre. Yo siempre le oro a Dios que venga cuando Él quiera, pero que antes de venir me dé vida y salud para predicar el Evangelio. Porque me interesa que mucha gente se salve. Es lo único que llevaremos al reino de los cielos. Oiga, y cuando estoy en el sueño, la tierra empieza a temblar y los edificios se mueven y la gente corre para aquí, corre para allá, y un sonido espantoso, una bocina que sonaba cada vez peor. Y yo no me decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Y cuando miro al cielo, una luz brillante en el cielo y ángeles que volaban de un lado para el otro. Y de repente viene un ángel grandísimo, pero un gigantesco, y se para así delante mirándome con una sonrisa, el pelo rubio, así que se le movía con el aire, y unas alas inmensas, y con los brazos abiertos me dice, Andrés, da gloria, el Señor ha llegado. Y lo miro y le digo, ¿y para qué vinieron ahora? Cosa linda, mamacita linda. Yo tenía un estudio con 70 personas, otro estudio con 25 personas, tenía otro estudio como con 15 personas, tenía estudio toda la semana. Y dije, y ahora empecé a llorar, pero a llorar de verdad con dolor. Y ahora, y toda esa gente que todavía no ha terminado, y entonces ahora, pero cuando me vio tan angustiado, porque, compadre, si usted no está listo, se le va el demonio, usted se perdió o no. Déjese de cuento. Yo no sé qué es lo que la gente está esperando. ¿Qué es lo que la gente está esperando? Y entonces cuando me vio así tan con tanto dolor y llorando, se sonríe y me dice, Andrés, digo, ¿qué? Esto es un sueño. Y me desperté. Oiga, ese sueño me redobló el espíritu de predicar. Queridos, queridas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me pregunto, que usted no le ponga cuidado al supremo sacrificio que Dios ha hecho. ¿Con qué cara verá usted a Dios si desprecia a Jesucristo? Si desprecia la salvación. Noé creyó a Jehová. Nunca había llovido. Noé le creyó a Jehová. Nunca había caído una gota de agua. Y Dios le dijo, mi negro, va a llover. Sí, Señor. Ni siquiera le preguntó qué cosa es llover. Va a llover y esto se va a acabar. Sí, Señor. Así que tiene que hacer un arca. Sí, Señor. Y habla con tu familia. Sí, Señor. Refuerza el culto familiar. Sí, Señor. Ve, siéntate con tu mujer y con tus hijos. Sí, Señor. Cosa linda. ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Le creyó la esposa a Noé? ¿Le creyeron los hijos a Noé y a su esposa? ¿Le creen los hijos a usted? Bueno, eso es para meditar. Eso es para meditar. Génesis, capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Quiera Dios que así ocurra en la vida tuya, papá, como ocurrió en la vida de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa, es profunda y es maravillosa y es la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo número 8? Génesis capítulo 6, versículo 8. Hablemos por un momento de Noé y al final veremos a dónde vamos a llegar. ¿Qué dice el versículo 8? Génesis capítulo 6, versículo número 8. ¿Qué dice el 8? Dice el versículo 8, pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Mira el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, número 1, ¿qué cosa? Varón justo. Número 2, era perfecto en sus generaciones. Y número 3, ¿qué cosa? Con Dios caminó Noé. Paralelismo de las líneas. La misma idea se repite varias veces y va increciendo o en crecimiento. Número 1, dice que no era un varón como justo. Número 2, que era como perfecto en sus generaciones, y al final le explica lo que está tratando de decir. Con Dios caminó Noé. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Con quién caminó Enoc? Con Dios. ¿Y a dónde se lo llevaron? Si usted tiene planes de ir al cielo, tiene que empezar a caminar ¿con quién? Caminar con Dios significa que Él es tu compañero. Caminar con Dios significa que le conoces. Caminar con Dios significa que pasas tiempo con Él. Caminar con Dios significa que estudias la Biblia. Caminar con Dios significa que ora frecuente y fervientemente. Caminar con Dios significa que presenta la palabra no con
con palabras, sino con ejemplo y testimonio. Caminar con Dios significa que la gente puede ver a Cristo en tu vida. Caminar con Dios significa que naciste de nuevo. Caminar con Dios significa que el Espíritu te transforma a la imagen y semejanza de Jesús. Caminar con Dios significa que renunciaste a tu agenda y sigue la agenda de Jehová. Caminar con Dios significa que el ángel de Jehová campa entre los que le temen y lo defienden. Caminar con Dios significa que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo te pregunto, ¿quieres caminar con Dios? Ponte en pie conmigo para que el ángel haga su video y dile a Dios: sí, Señor, quiero caminar con usted. Pedro caminó con Jesús. Los discípulos, los apóstoles caminaron con Jesús. Y cuando usted lee el Evangelio según San Marcos, la segunda mitad de San Marcos descubre la respuesta a una pregunta. La pregunta es: ¿quiénes serán los discípulos? Oiga, lea San Marcos la segunda mitad y usted se sorprenderá de los regaños, de las cosas que le dice Jesús a los discípulos, de la reprimenda que le da a los discípulos, pero caminaron con el Señor, pero se mantuvieron con el Señor. Y cuando Cristo muere en la cruz y entendieron la ciencia de la salvación, y entendieron el misterio de Dios, y entendieron el misterio de la piedad, y entendieron el Evangelio de Dios, y entendieron el Evangelio de Jesucristo, y comprendieron el Evangelio según Isaías, cuando vieron aquello y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, entonces tomaron una última y firme decisión: permanecer en Cristo. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, todos y todas fueron llenos y llenas del Espíritu Santo y bajaron del aposento alto llenos del Espíritu y empezaron a proclamar la verdad del Señor, hasta que sellaron con su sangre su osadía de ser luz en un mundo de oscuridad. ¿Quiere usted caminar con Dios? ¿Por cuánto tiempo? Si usted quiere caminar con Dios por siempre y para siempre, levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando papá camina con Dios, cuando mamá camina con Dios, los hijos le toman el sabor y el gusto y también deciden caminar con Dios. Alabado sea su nombre. Se pueden sentar, gracias. Número 1, Noé caminó con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 22. Vamos rapidito, mire qué cosa linda. Génesis 6, 22. Es el 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme, ¿a qué cosa dice? A todo lo que Dios le mandó. ¿Obedeció Noé a Dios, sí o no? Hazte un arca de estas medidas, con estas dimensiones, prepárala de esta manera. Y Noé dijo: sí, Señor. Capítulo 7, versículo 5, dice el versículo 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y le pregunto, ¿usted sigue la decisión de caminar con Dios? ¿Es seguro? ¿Y usted quiere aceptar a todo lo que Dios quiera? ¿De corazón? Capítulo número 7, versículo 7, dice el versículo 7: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él, ¿quién le dice? Sus hijos. ¿Quién más? Su mujer. ¿Y quién más? Y las mujeres de sus hijos. Mi pregunta: ¿fue poderoso el testimonio de Noé, sí o no? Tan poderoso que el testimonio de Noé fue tan fuerte que ni siquiera la mente curiosa de sus hijos impidió que aceptaran la voluntad de Dios. ¿Qué es diluvio? Nadie sabe. Investiga ahí fulano en diluvio en Google, pon Google, diluvio, ¿qué es un diluvio? Dice Google que no sabe. ¿Sabía la gente lo que era un diluvio en la época de diluviana? No, nunca he oído, compadre. Pero papá dice que va a llover. Bueno, si papá dice que va a llover y dijo que Dios se lo dijo, pues la cuestión va a llover. Bueno, pues a mí me importa que Google no diga nada. Yo le creo a Dios y creo lo que dice mi papá. ¿Tenía autoridad Noé sobre su familia? ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad? Autoridad se define como la influencia que tenemos sobre los demás. Hay dos palabras clave para influenciar a los demás. Anótese esto, por favor: servicio y sacrificio. ¿Cuáles son las palabras claves? Servicio y sacrificio. ¿Cuáles son las palabras claves? Servicio y sacrificio. Cuando usted rinda un servicio y se sacrifica por alguien, usted empieza a tener autoridad sobre esa persona. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Servicio y sacrificio. Noé
hizo conforme a la voluntad de Dios. Versículo 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Caramba, ¿es hermoso el Señor o no es hermoso el Señor? ¿Tiene plano usted de entrar al reino de los cielos con su familia? Entonces entréguese al Señor hoy. Acepte la voluntad de Dios. Dios es soberano y todopoderoso. Dios cumple sus promesas. Para Dios nada es imposible. En la Biblia hay un capítulo que es el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Y me gusta que en el hall de la fama de Dios hay 3 nombres. ¿Cuántos nombres? 3. Y uno de los 3 es Noé. Ezequiel capítulo 14, vamos rapidito. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Qué lindo cuando usted llegue al cielo y llame en su nombre y con los ojos llenos de lágrimas de gozo y alegría, usted levante la mano y le diga al Señor Jehová, presente. Qué cosa linda, mamá. Y usted empiece a llamar por nombre a todos los redimidos y llame en su nombre y usted levante la mano con timidez y diga presente. Qué lindo cuando Cristo le ponga la corona en su cabeza, lo mire con una sonrisa, le dé un abrazo y le diga bienvenido. ¿Es hermoso cuando te dicen bienvenido? ¿Sí o no? He estado en muchos lugares y es curioso cuando uno llega a ciertos lugares muy prestigiosos, muy yo no sé qué, como la gente le dice bienvenido. Y hay lugares tan especiales que le dicen bienvenido y usted siente que verdaderamente le están diciendo bienvenido. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, mejor sigamos con el sermón. Dejemos esas cosas para otro momento. Ezequiel 14:14 dice el versículo 14. Mire qué cosa linda. Dice Dios, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mi pregunta, ¿estos hombres se entregaron completamente a Dios? ¿Se entregaron o no se entregaron? ¿Aceptaron la voluntad de Dios? ¿Corrieron los riesgos de ser fieles a Dios? A Job el demonio le dio, mire, con todo lo que pudo. Y al final, cuando el mismo Dios viene a hablar con Job, qué cosa linda, cuando Dios pregunta, ¿y quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando Job le contesta, dice lo mismo, ¿y quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y en el capítulo 42, versículos 5 y 6, Job dice a Dios, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo le pregunto a los caballeros, ¿quisieran ustedes tener un encuentro real y personal con Dios? De todo corazón, para que el Santo Espíritu venga a su vida y le transforme la vida, para que usted sea un ejemplo y un testimonio en su casa, para que la luz que brilla en el rostro de Dios brille en la vida suya. ¿Quiere o no quiere? Si usted es un hombre, un caballero, y toma la decisión de ser en su casa un Noé, de ser en su casa un Job, de ser en su casa un Daniel, de ser en su casa el hombre de Dios, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Dios es capaz de lavarte con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios es capaz de enviar su gracia para que te transforme. Dios es capaz de vestirte con su manto de justicia. Dios es capaz de llenarte con su Espíritu Santo. Y Dios es capaz de transformarte a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Le permite tú a Dios, le das el derecho legal a Dios de que haga el cambio y la transformación en tu vida? Que produzca en ti una metamorfosis tan poderosa que tu vida inspire a tu esposa y a tus hijos a creerle a Dios y seguir sus pasos. ¿Estás firme en esa decisión? Entonces ven conmigo aquí al frente. Todo caballero, todo hombre que hoy decide romper sus agendas
para seguir la gente de Jehová, venga conmigo aquí al frente. Preséntese delante del Señor y dígale: Señor, como Enoc, como Noé, quiero ser su mensajero. Quiero ser, Señor, el hombre que representa al Dios Todopoderoso en la casa, en el trabajo, en el hogar, en la familia. La sociedad necesita hombres consagrados. La sociedad necesita hoy reflejar a Cristo Jesús en la vida de cada hombre que camina por este mundo. Si cada padre y cada madre se consagrara a Dios, veríamos millones de almas entregarse al Señor, porque la familia entera se entregaría en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 7, nos dice cuál fue el efecto de la fe de Noé. ¿Hasta dónde llegó Noé en su decisión de seguir y obedecer a Dios? Mire qué cosa linda dice el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo número 7. Aparece una palabra peligrosa, es el verbo condenar, pero cuando usted lo estudia un poquito a fondo se da cuenta que es un verbo glorioso. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Querido hermano, querido amigo, ¿quieres tú ser el Noé de hoy? Levanta la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. El mundo necesita conocer a Dios, pero necesita verlo en la vida tuya, en la vida mía. Cuando una mujer ve en su esposo la belleza y la santidad del Señor, cuando una mujer ve en su esposo la santidad de Jesucristo, cuando una mujer sabe que su esposo es un hombre de Dios, hay un gozo, una alegría que inunda el corazón de esa mujer. Cuando los hijos ven que su papá es un hombre de Dios, oh mi Señor querido, se inspira en ellos un espíritu de obediencia, un espíritu de aceptar y seguir la voluntad de Dios. Y entonces se produce un milagro maravilloso. El Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé, 24, versículo 37-38. Pero el Señor Jesús tiró una frase peligrosa, dijo que los antediluvianos no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? El verbo entender es el verbo ginosco en griego, que se traduce como conocer, venir a conocer. No entendieron significa no conocieron a Dios, no se relacionaron con Dios, no le dieron una oportunidad a Dios, no se involucraron con Dios, no tomaron tiempo para estar con Dios, no intimaron con Dios, no fueron profundos en una relación estrecha con Dios, no entendieron. El mundo de hoy no entiende porque no conoce a Dios. El Señor Jesús dijo en San Juan 17:3, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo pregunto, amigo, amiga, ¿le gustaría conocer a Dios? ¿Le gustaría tener una relación íntima estrecha con Dios? ¿Le gustaría caminar con Dios? ¿Verlo en su casa? Cuando usted llega a la casa de su servidor, al entrar a la izquierda hay una sala y esa es la sala de Dios. Ahí vive Dios. Y ahí no entra nadie, solo mi esposa a limpiar, porque ese lugar es para Dios. ¿Le gustaría dar un lugar así a Dios en su corazón? ¿Para siempre? Entonces póngase en pie conmigo, amigo, amiga, hermano, hermana, si usted le da ese lugar y ese espacio a Dios. ¿Y qué pasará? Dirá usted. Pasará algo hermoso. En el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alaba en su riqueza, ni el valiente se alaba en su valentía. Y añade: alábese en esto ahora el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Comencé mi relación de amistad con Dios cuando tenía 18 años. A los 19 me entregué al Señor y me bautizaron.
Y hasta el día de hoy tenemos ya 41 años caminando todos los días. Todas las mañanas tenemos una cita maravillosa. Todas las mañanas sacamos tiempo para hablarnos, para comunicarnos, para estar en comunión. Todas las mañanas por más de 40 años he caminado con mi Señor. Y los resultados se han visto. Bendiciones, bendiciones que uno no merece. Querido, querida, ¿quieres caminar con Dios? ¿Quieres entregarte a Él? Te atreve a pasar al frente diciendo, desde hoy decido caminar con Dios. ¿Puede venir a acompañar a los caballeros ahora? Toda persona que toma esa decisión firme y fiel, desde hoy para siempre, venga al frente con nosotros mientras José nos canta. Venga sin ningún temor. Adelante, José. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué ocurre cuando decidimos caminar con el Señor? ¿Y qué ocurre cuando caminamos con el Señor? El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 17, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que seamos una misma cosa. Para que ellos sean uno y el mundo crea que tú me enviaste. El mundo creerá, querido, querida, cuando seamos uno con Cristo Jesús y uno los unos con los otros. Antes de orar, déjame hacer esta pregunta. Entre nosotros hay alguna persona que en el pasado caminó con el Señor y sabe que se alejó de Dios y tiene que volver y quiere volver. ¿Hay una persona así? Aquí hay una mano, aquí hay otra mano. ¿Se avergonzarán ustedes de que el Señor les muestre al mundo entero? Si usted sabe que caminó con Dios y se alejó de Él y ha decidido regresar otra vez a la casa del Padre como el hijo pródigo, atrévase a subir esta escalera y ponerse aquí a mi lado. Todas aquellas personas que una vez caminaron con Dios y se alejaron y han tomado la decisión de volver a Dios, suban aquí arriba conmigo. Y quiero pedir también a todos aquellos y aquellas que están preparándose sinceramente, que están preparándose genuinamente para entrar por la puerta de la Canaán celestial, que suban aquí arriba conmigo. Y voy a pedir también a aquellos que quieren ser preparados y preparadas para tener derecho de entrada al cielo, como lo hizo Enoc, como lo hizo Elías, como lo hizo Moisés, aunque fue resucitado. Todos los que quieren prepararse para entrar al reino de los cielos, que saben que tienen que prepararse, atrévanse a subir aquí arriba conmigo y vamos a orar a Dios para que su Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Querido, querida, si sabes que te fuiste lejos y es tiempo de regresar, sube aquí arriba conmigo. Si tú sabes que necesitas ser preparado con los estudios de la Biblia, preparado con el conocimiento doctrinal, preparado con el conocimiento de la palabra de Dios, y hoy decides comenzar esa experiencia hermosa de ser preparado o preparada, habilitado o habilitada con el conocimiento, y entonces hacer la decisión por Cristo Jesús, sube aquí arriba conmigo. Permita a Dios que suba tanta gente que esta plataforma, como en algunos lugares, se bambolee, y si se cae, alabado sea el nombre de Dios. Ven a mí, ven conmigo, sube aquí y vamos a mostrar a todo el universo que hoy es el día de salvación, que hoy regresamos a la casa del Padre. En San Lucas capítulo 15 es hermoso cuando dice que cuando el hijo del hijo pródigo regresó, el padre corrió, lo abrazó y lo besó, hizo una fiesta y jamás pensó ni se acordó de todas las cosas malas que había hecho, porque mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué sentido tiene vivir por vivir? Vivamos de tal manera que nuestro testimonio inspire a otros a entregarse a Cristo Jesús, y así le veremos por la eternidad en la casa celestial. Querido, querida, no luche con el Señor, no luche con el Espíritu. Sube aquí arriba con nosotros y muéstrale al universo que hoy es el día de salvación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oremos en esta semana, oremos cada día, oremos cada hora. Ya los amigos comienzan a contestar todos los mensajes que les envié. Tengo que sentarme a leerlo. Una montaña de mensajes han llegado desde el norte de Europa hasta el sur de África, desde el norte hasta el sur, hasta Australia. En el mundo entero saben que aquí hay una campaña. Y todos están respondiendo, sí, pastor, estaremos orando por Puerto Rico. Sí, pastor, estaremos orando por las familias. Súmase usted también y oremos todos.
para que el Santo Espíritu descienda y haga grandes maravillas en este lugar. Voy a pedir por favor al pastor López, si es tan amable de subir con nosotros, y voy a pedirle al pastor Medrano. Hay una persona que se mueve detrás de los bastidores, pero que tiene un peso muy pesado en esta semana. Es el responsable directo de que esta cuestión vaya como tiene que ir. El presidente de la asociación y el pastor Medrano, el coordinador de esta campaña. Vamos a hacer 3 oraciones. Número 1, vamos a pedirle por favor al pastor López que ore por toda su congregación aquí en esta ciudad. Pues va a orar por todos los miembros de la iglesia. Número 2, el pastor Medrano va a orar por todas las personas que nos están siguiendo a través de la internet, de la radio, la televisión, en cualquier lugar del mundo. Y número 3, permítanme por favor orar por estas personas que subieron aquí. Si las almas no se salvan, ¿en qué sentido tiene la vida? Estamos en la tierra con un propósito único: ayudar al Señor para que las almas se salven. Todo lo demás es secundario. Su carro, su casa, su negocio, todo lo que usted tiene se va a quemar. Pero las almas que se salven vivirán por siempre en la patria celestial. Aquí en la tierra no tenemos dinero, pero ahí mamá, cuando lleguemos al cielo, Cristo dice que hagamos tesoro en el cielo. Así que cuando lleguemos yo voy a preguntar, ¿dónde está mi tarjeta? ¿Dónde está el banco? ¿Cuál es el banco? Y decirle, Señor, gracias por todo este tesoro. Vamos a orar. Pastor. Mi Señor Dios eterno, realmente es un privilegio el ser llamado hijo tuyo. Sí, Señor, sí, Señor. Es un privilegio el haber aceptado el llamado a la salvación. Sí, Señor. Y ahora, Señor, recibí la bendición de ser adoptado por la gracia del Cordero. Amén. Oh Señor, como cristianos, tenemos la oportunidad de revelar tu gloria. Sí, Señor. Tenemos la oportunidad de brillar como Jesucristo, Sí, que es la luz verdadera de nuestras vidas. Sí. Tenemos la oportunidad, como Noé, recibir la misión de predicar la gracia del Dios viviente. Sí, Señor. Por eso, Señor, solicito por la sangre de Cristo que bendiga a tus hijos. Sí, Señor. Que, oh Señor, nuestras iglesias sean ese faro de luz para una humanidad que está en desesperación, Sí, Señor. y que necesita la paz del cielo. Padre celestial. Que, oh Padre, cada hermano, cada hermana, cada líder, cada anciano, cada joven que ha decidido seguirte pueda tener una renovación espiritual en ti. Y que, oh Padre, la llama del Evangelio, el tesón de la predicación sea renovado, y que esa luz alumbre de tal manera que otros puedan decir, allí está el arca de salvación. Por tal razón, manifiesta de nuestras vidas, Señor. haz milagro de nuestro corazón. Sí, Señor. Y revélate en el pueblo que tú has llamado. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eterno Dios, Padre, te agradecemos por las redes, te agradecemos por la radio, Gracias, te Señor. agradecemos por la televisión. Gracias, Señor. En este momento hay almas detrás de estos medios Sí, sí. que han escuchado tu palabra. Sí, sí. Hay corazones que se han abierto para recibir tu mensaje. Sí, Señor. Hay otros que están en el baño de la decisión. Sí, Los sí. presentamos ante ti, Señor, para que nos siga tocando, para que nos siga transformando, para que nos siga guiando, porque ellos son candidatos a la salvación. Alabado sea. Ellos quieren ir al cielo, Sí, Señor. y tú has utilizado el poder de la palabra para decirles cómo llegar al cielo. Alabado sea. Bendícelos donde están, Señor, Sí, Señor. y ayúdales a seguir firme en la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Dios, querido Padre, gracias.
Muchas gracias por estar presente en este lugar con nosotros en esta hora. Muchas gracias por haber enviado su Espíritu para dar a cada uno de los presentes. Pero Padre querido, muchísimas gracias por estas almas, estos hijos e hijas suyos que han pasado a esta plataforma. Usted conoce sus vidas, sus necesidades, sus luchas. Usted lo sabe todo, querido Padre. Permita, Señor, que el misterio de la piedad se revele en sus vidas, que sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesucristo, que sean ungidos y ungidas con el Espíritu Santo, que sean cubiertos y cubiertas con su manto de justicia y que su gracia todopoderosa les transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Que nada ni nadie impida su entrada al cielo, pero que antes sean preparados y preparadas con el conocimiento de la verdad, para que, creyendo en el Señor Jesús, hagan la decisión de pertenecer a la familia celestial. Usted dijo, Señor, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Que estas personas crean, y ya lo hacen, que ahora sean bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sus nombres se registren en el libro de la vida y tengan todo el derecho de entrada en la patria celestial. Que sean luz en la oscuridad de este mundo, y por su testimonio inspiren a otros y otras a entregarse al Señor, y así muy pronto todos estaremos con el Señor en la patria celestial. Bendiga este país, Señor. Bendiga esta nación, Padre. Bendígala con la unción y el derramamiento del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Gracias, pastor.